Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. El Pleno de la Corte desestimó recurso que pedía invalidar disposición de Morelos, que establecía como requisito presentar certificado médico prenupcial para solicitar matrimonio. Por haber sido inculpada con pruebas ilegales, la primera sala ordenó la inmediata liberación de mujer implicada en el caso Wallace. La segunda sala ha establecido criterios que protegen derechos de comunidades indígenas a un medio ambiente sano y a la consulta previa. El ministro Pardo Rebolledo aseguró que la ley de concursos mercantiles debe actualizarse para responder a las necesidades del país. Esta semana el Pleno de la Corte analizó asuntos relacionados con pensiones en el estado de Coahuila y solicitud de matrimonio en Morelos. El Pleno de la Corte no alcanzó los votos para validar ni invalidar el requisito establecido en el Código Familiar de Morelos de presentar un certificado médico prenupcial que acredite que no se tienen enfermedades señaladas como impedimentos para solicitar matrimonio. Por lo tanto, el artículo 457, fracción quinta del Código Familiar de Morelos seguirá vigente. Se sostiene que dicha norma restringe el acceso al derecho humano al matrimonio con base en una consideración de salud. El Pleno tampoco alcanzó los votos para validar o invalidar disposiciones de la Ley de Pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la educación pública de Coahuila, relativas a las cantidades que las entidades, organismos y trabajadores afiliados al régimen de cuentas individuales aportarán para el financiamiento de pensiones. De esta forma, el artículo 11 bis en sus fracciones primera y segunda seguirá vigente. La controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica contra diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana quedó en lista. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte declaró inválido el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que no establecía un plazo a la Conducef para dictar resolución en el procedimiento sancionador. Determinó que es violatorio de la seguridad jurídica, pues impedía a las instituciones sujetas a esa ley el tener certeza sobre la medida necesaria y razonable en que la autoridad debería ejercer sus atribuciones. Además, explicó, implicaba que la autoridad pudiera incurrir en arbitrariedades y en la prolongación indefinida del procedimiento. Y en más noticias, la primera sala también analizó un asunto relacionado con el caso Wallace, en el que se impugnaba una sentencia de más de 70 años por el delito de secuestro. La primera sala de la Corte reiteró su compromiso con la garantía y protección de la presunción de inocencia, así como con la prohibición absoluta de la tortura. Esto al conceder un amparo a Juana Hilda González Lomelí y ordenar su inmediata y absoluta libertad, tras haber permanecido privada de la libertad durante 19 años y 5 meses. La señora González Lomelí fue detenida en enero de 2006, arraigada hasta abril de ese año, cuando se ejerció acción penal en su contra por el delito de secuestro. Su confesión ocurrió en el contexto del arraigo, mediante coacción y tortura psicológica. La sentencia de apelación respecto de la que se presentó el amparo directo, con ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública, era por una pena de 78 años y 9 meses de prisión, basada en la confesión de Juana Hilda. La sala consideró que esa confesión no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas en un contexto de arraigo, por lo que se pronunció por la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba obtenida mediante la violación de sus derechos humanos. Con base en esa nulidad, la primera sala consideró que las pruebas restantes ofrecidas por el Ministerio Público y que no estuvieron afectadas por las violaciones identificadas no fueron suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la segunda sala ha establecido diversos criterios que protegen el derecho a un medio ambiente sano. Entre ellos se encuentra la resolución dictada en el amparo en revisión 953/2019, en el que se concedió la protección de la justicia al ejido de Sinanché, en Yucatán, contra la construcción del parque eólico y solar llamado Cansacap, pues la comunidad se beneficiaba de los servicios ambientales que los cenotes formaban parte del acuífero de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En la sentencia se ordenó a las autoridades identificar correctamente a los pueblos y comunidades indígenas que podrían verse afectadas por dicho proyecto eólico y solar, con el fin de llevar a cabo una consulta previa e informada antes de autorizar el proyecto y evaluar los posibles riesgos ambientales al acuífero. En temas de identidad, la primera sala estableció un criterio que garantiza a las personas trans en situación de movilidad que se respete su identidad sexogenérica. La Clínica Jurídica a la IDEFOPA para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana celebró la decisión de la primera sala de la Corte de amparar a una mujer transgénero refugiada para que el Instituto Nacional de Migración reconozca su identidad de género en sus documentos migratorios. Destacó que el máximo tribunal observó que las tarjetas migratorias fungen como documentos de identidad en nuestro país para las personas extranjeras, por lo que estos deben reflejar la identidad de género y la realidad social de las personas. Con ello, también se ordena al Instituto Nacional de Migración contar con un procedimiento sencillo y accesible para la adecuación de documentos migratorios y la garantía de la identidad de género. Además, la primera sala condenó que la promovente no fuera tratada conforme a su identidad de género durante el reconocimiento de su condición como refugiada por parte de la Comar, instancia que también fue vinculada al amparo que concedió. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Momento de hacer una pausa, pero regresamos a Semanario Judicial. Al regresar, prisión preventiva oficiosa no ha reducido los índices de criminalidad en el país. Gracias por continuar con nosotros en Semanario Judicial. Ante el contexto económico que enfrenta México, es necesario repensar los mecanismos para hacer frente a crisis que deriven en la quiebra de empresas. Esto sostuvo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. A 25 años de la publicación de la Ley de Concursos Mercantiles, es necesario someterla a un escrutinio para determinar si es acorde a las nuevas condiciones económicas con el fin de apoyar a las empresas que enfrentan problemas financieros y que podrían irse a la quiebra. Así lo aseguró el ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al participar en la inauguración de la cuarta jornada en concursos mercantiles hacia la construcción de una nueva cultura concursal en México que organizó el IFECOM. Bajo este contexto, la Ley de Concursos Mercantiles, publicada el 12 de mayo de 2000, debe ser sometida al mismo escrutinio, toda vez que fue diseñada al amparo de objetivos específicos que, necesariamente con el paso de los años, han adquirido rutas diversas a las planteadas inicialmente. En pleno 2025, las condiciones económicas de nuestro país y en el mundo aún heredan los efectos generados por la pandemia de COVID. La volatilidad de los mercados financieros, la flexibilidad y precarización de las condiciones de empleo. Mencionó también la destrucción del medio ambiente, la escasez de productos, la migración, los aranceles, así como una cultura que gira alrededor del consumo excesivo. Aunado a lo anterior, la pérdida de fuerza por parte de los estados ha llevado a una crisis en el cumplimiento de los derechos fundamentales, lo que lamentablemente impacta en el surgimiento de totalitarismos o visiones reducidas de la realidad. El director general del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Juan Manuel Vega Tapia, resaltó la importancia de establecer un diálogo que dé cuenta de las principales problemáticas que enfrentan las empresas que están en una situación económica compleja y de lo que puede hacer la actividad jurisdiccional.
Desde su creación en el año 2000, la Ley de Concursos Mercantiles dejó en claro que el papel de las empresas en la conformación del Estado es de total importancia, toda vez que su afortunada o desafortunada gestión incide en múltiples ámbitos y sectores de la sociedad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, encabezó la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria judicial, honor y legado en la justicia mexicana. Se merecen el aplauso en esta ceremonia son ustedes. Y se los pido de corazón. Vamos a ponernos de pie y cada uno de nosotros nos daremos un aplauso por el compromiso, por el legado y por la dignidad que todos y cada uno representan. Gracias. Ministros y consejeros de la Judicatura Federal reconocieron a las personas juzgadoras en condición de retiro. Todo esto deja un rastro de dignidad y de prudencia en su partida de la labor jurisdiccional. Esta tarea no se centró en ganar adeptos, sino en restaurar el orden ahí donde habían fracasado las demás alternativas para resolver un conflicto. Su recompensa nunca fue el aplauso que se obsequia a la fama, sino en el deber cumplido que brinda la recta conciencia. El consejero José Alfonso Montalvo aseguró que el ejercicio de la función jurisdiccional no siempre deja agradecimientos. Sin embargo, la buena impartición de justicia así lo prescribe y por ello tuvieron que soportar señalamientos. Aprovecho esta oportunidad, que tal vez sea la última ocasión en la que pueda expresar desde mi actual encargo mi reconocimiento a la capitanía que en tiempos de tormenta ha conducido la nave de la Judicatura Federal, a quien ha entregado a la historia un testimonio de aplomo para responder al disenso de sus pares en el ejercicio de los poderes republicanos. Maestra normalista en sus inicios, maestra de juzgadores en la cúspide de su trayectoria reciente, hoy testigo de lo que significa el acatamiento de la Constitución. La Defensoría Pública Federal reconoció la resolución de la primera sala que ordenó la inmediata liberación de Juana Hilda González, criterio que aseguró debe beneficiar a otros implicados en el caso Wallace. Como histórica calificó la secretaria técnica de combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Sofía de Robina Castro, la sentencia de la primera sala de la Corte que ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien estuvo en prisión más de 19 años, acusada de participar en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace. En entrevista con Justicia TV, la funcionaria celebró que la actual integración de la Corte haya decidido excluir del caso las pruebas que fueron obtenidas bajo tortura. Sin duda es una sentencia histórica en su contenido, en su congruencia con precedentes, en su relevancia de sostener que incluso en los delitos tan graves como secuestro no puede aceptarse que las pruebas y que las diligencias que hace la Fiscalía vayan bajo cualquier costo. No podemos aceptar que haya una condena que se sustente en pruebas obtenidas ilegalmente. Por más que la impunidad requiere que se investigue y que se sancione a los responsables, esto tiene que ser bajo ciertos parámetros y es lo que es fundamental que se defienda por cualquier persona juzgadora que revise un asunto. Explicó que esta sentencia abre las puertas para que las demás personas encarceladas por el caso Wallace obtengan su libertad.
De las 5 personas coprocesadas de Juana Hilda, 3 ya también habían sido sentenciadas y presentaron en su momento amparo directo. Se trata de Tony Albert Castillo Cruz y César Freire, y sus amparos directos que se encuentran en los tribunales colegiados estaban en espera de que resolviera la Corte. Se había emitido un acuerdo de suspensión en tanto resolviera la Corte y por lo tanto ya están en posibilidad de resolverse y de atender los criterios que estableció la Corte. Una prueba declarada nula por la Corte ya no puede ser utilizada. Explicó que las otras 2 personas involucradas son Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz, quienes todavía están sujetas a procesos sin sentencia. La funcionaria pidió que en el caso de Juana Hilda se investigue a los funcionarios que la sometieron a tortura para arrancarle una confesión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Por su compromiso institucional, desempeño, honestidad y dedicación por más de 50 años, el Consejo de la Judicatura Federal entregó la medalla Silvestre Moreno Cora 2025 a María Gloria Serrano Franco. La presea le fue otorgada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien le agradeció su dedicación y esfuerzo. Reconocimiento al que se sumaron las y los consejeros, quienes destacaron que su tarea ha contribuido al fortalecimiento del Poder Judicial Federal. La galardonada agradeció al Pleno del Consejo haberla considerado para recibir este reconocimiento por más de 50 años de la labor en la institución, lo que le ha permitido alcanzar logros muy importantes a nivel personal y profesional. La galardonada ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Y durante un foro organizado por la Defensoría Pública Federal, se reconocieron los avances en materia de defensa, pero advirtieron riesgos de retroceso en la protección de derechos humanos. El incremento de personas en prisión preventiva oficiosa no ha demostrado influir en la disminución de la criminalidad ni abonar a las políticas públicas en materia de seguridad. Sobre ello reflexionó el consultor internacional Emilio Manque en una conferencia sobre defensa pública en América Latina. Indicó que países de la región como México buscaron incorporar la prisión preventiva oficiosa y modificar el catálogo de delitos en la legislación, limitando el razonamiento jurídico en torno a la figura. Limitando el razonamiento jurisdiccional y estableciendo que bajo ciertas condiciones de la gravedad del hecho y bajo ciertas condiciones de los antecedentes que tenga una persona, esa persona se entiende que es un peligro para la sociedad y en esa dimensión el juez está obligado a dejarlo en prisión preventiva. Destacó como un avance relevante el tránsito del derecho de defensa de ser visto como una garantía a un derecho reconocido en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y su vínculo normativo con el funcionamiento de las defensorías públicas. Sin embargo, lamentó que en la región, poderes legislativos se niegan a reconocer la normativa internacional y los tratados de derechos humanos como si no hubieran sido suscritos voluntariamente por los estados. Hay un discurso preocupante que sin ningún tapujo, autoridades políticas responsables de la conducción del Estado generan un discurso contra los derechos humanos. Respecto a la reforma judicial en México, argumentó que el haber pasado la frontera de la independencia de los poderes del Estado traerá consecuencias indeseables a largo plazo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El 11º Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con residencia en Naucalpan, Estado de México, determinó que es competente para conocer de la demanda promovida por una mujer de 96 años, quien solicitó ser reconocida como beneficiaria de los derechos laborales de su sobrino, quien prestó servicios a la Comisión Federal de Electricidad en Colima. Al resolver el incidente correspondiente, concluyó que es competente para conocer del caso y desestimó el argumento de la CFE, que pretendía llevar el asunto a otra jurisdicción. El tribunal juzgó este caso con una perspectiva de derechos humanos aplicada a personas mayores y tomando en cuenta criterios de la Corte que establecen que estas personas en estado de vulnerabilidad requieren de una protección reforzada para garantizar su derecho de acceso a la justicia. Explicó que trasladar el asunto a otra jurisdicción representaría una desventaja para la demandante, quien enfrenta limitaciones físicas debido a su edad avanzada.
Por estas razones, desestimó el incidente promovido por la CFE y determinó que tenía competencia para conocer de la demanda en la que pide ser reconocida como beneficiaria de los derechos laborales de su sobrino y el pago de diversas prestaciones tanto a la empresa como al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 41 criterios de diferentes órganos jurisdiccionales, de los cuales 11 corresponden a la Suprema Corte. Del Pleno de la Corte se publicaron 5 criterios con los siguientes rubros: prisión vitalicia, su imposición viola el derecho a la reinserción social, medida prevista en el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Las autoridades administrativas locales del sector salud deben implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizarlo. Opinión consultiva de la Corte Interamericana. No son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas, pero gozan de relevancia jurídica. Suspensión del acto reclamado. Las empresas estatales con participación mayoritaria del Estado, constituidas como sociedades anónimas, están obligadas a otorgar garantías cuando se les conceda la suspensión. Y tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Por regla general, les corresponde conocer de un recurso derivado de un juicio de amparo tramitado por un juzgado de distrito de competencia mixta en el que se reclamaron actos de registro público de la propiedad. De primera sala se publicó un criterio de rubro: préstamos personales garantizados con pagaré otorgados por organismos públicos descentralizados en favor de trabajadores, pensionados o derechohabientes. La acción causal debe intentarse en la vía civil. De la segunda sala se publicaron 5 criterios, 4 jurisprudencias y una tesis aislada, entre ellos 2 relacionados con la restricción temporal del uso de certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Uno más sobre competencia para conocer del amparo directo contra los acuerdos que suprimen y definen la competencia de las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, improcedencia de la vía laboral para reclamar la minusvalía en los rendimientos generados en las cuentas para el retiro y en afores, y una sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Corresponde al particular acreditar el daño moral causado, salvo que el menoscabo sea evidente. De plenos regionales se publicaron 12 criterios y de tribunales colegiados de circuito 18, 2 jurisprudencias y 16 tesis aisladas. Es momento de ir a otra pausa, pero será breve. Continúe con Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral confirmó acuerdo del INE que fija las reglas para atender posibles empates en la elección judicial. Ya estamos de regreso con más noticias. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó un acuerdo del INE que había sido impugnado por el Senado de la República referente a la elección judicial. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE con el que reguló el procedimiento para atender supuestos de empate en los resultados de las elecciones de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Las y los magistrados determinaron que el INE sí cuenta con facultades para establecer el procedimiento en el que se señala que en caso de empate no habrá ganador y se declarará el cargo como vacante. El acuerdo establece también que una vez que el Consejo General del INE determine el empate legal y la vacancia del cargo, deberá informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral, al Consejo de la Judicatura Federal o a la Suprema Corte, dependiendo del cargo, para que determinen lo que en derecho corresponda. La Sala Superior desestimó los agravios que presentó la Cámara de Senadores en su demanda, en la que solicitaba que en caso de empate en los resultados de la elección judicial, el INE debía de convocar de forma inmediata a una elección extraordinaria para definir una candidatura ganadora. El Tribunal Electoral determinó que la encomienda constitucional para convocar a elecciones extraordinarias para los distintos cargos del Poder Judicial de la Federación recae directa y exclusivamente en el Senado de la República y no en el Consejo General del INE, como se reclamaba en la demanda.
En consecuencia, en el juicio general 50 de este año se resuelve único, se confirma en la materia de controversia el acuerdo impugnado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más temas electorales, la Sala Regional Especializada determinó que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cometió violencia política en razón de género contra la entonces diputada federal Juanita Guerra Mena. Lo anterior, pues le negó el acceso al templete durante un acto público, lo que calificó como una acción violenta y misógina, además de que denunció haber recibido amenazas contra ella y su familia. La sala ordenó medidas de reparación integral e inscribir al exgobernador en el catálogo de personas sancionadas por esta conducta. En el que se plantea la existencia de violencia política en razón de género en contra de la denunciante, porque en su carácter de diputada federal se le impidió acceder al palco principal del desfile relacionado con la conmemoración del sitio en Cuautla, realizado el 2 de mayo de 2023, y con ello invisibilizar su participación ante la ciudadanía de su distrito. Y es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga la próxima semana el Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán y del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseo que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.